Bienvenidos y bienvenidas al escenario político. Las cifras de pobreza le volvieron a dar un dolor de cabeza al presidente Mauricio Macri. Y no solo eso, sino que también podrían traerle alguna complicación fuerte, adicional, justo en la previa de las elecciones generales. La pobreza se mide por semestre y los datos se difunden 3 meses después. Por eso ahora en marzo conocemos los datos del segundo semestre de 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza del primer semestre de 2019 la vamos a saber en septiembre, justo en medio de las PASO y de las elecciones generales. ¿Y por qué podría ser una complicación adicional para Mauricio Macri? Porque la pobreza el INDEC la mide de la siguiente forma. Compara ingresos, es decir, salarios, contra la canasta básica, que evoluciona según la inflación. Si los salarios le ganan a la inflación, la pobreza baja. Si la inflación le gana a los salarios, la pobreza aumenta. Y hemos empezado el año con un ritmo inflacionario muy alto. Enero y febrero fueron un bimestre de inflación importante. Se espera que marzo esté también por encima de los 3 puntos. Y en abril, ya desde el lunes comienza se aplica una suba de los combustibles y se vienen aumentos tarifarios, por ejemplo en el gas, con lo cual se supone que el ritmo inflacionario va a continuar muy fuerte. Ahora, siempre se dice que la economía es un factor fundamental a la hora de votar, que la gente siempre vota con el bolsillo o la mayoría de las veces vota con el bolsillo. En este escenario, ¿qué margen le queda a Cambiemos para hacer campaña? El eje de campaña del oficialismo, está claro, va a ser la lucha contra las mafias y la lucha contra la corrupción. De hecho, en las últimas semanas, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que la gente no vota solo pensando en la inflación, sino que hay otras ideas detrás, siempre aludiendo a este cambio cultural al cual suele apelar Cambiemos más allá de la marcha de la economía. Está claro que si la economía fuera un objeto reluciente, Cambiemos ganaría la elección sin ningún inconveniente. Ahora, ya se sabe que eso no va a ocurrir. ¿Le alcanzará a Cambiemos con ese discurso anticorrupción, con ese discurso antimafias? Sobre todo, pensemos si su rival no termina siendo Cristina Fernández, que es la figura más asociada al flagelo de la corrupción debido a la cantidad de denuncias en su contra. ¿Qué pasa si la rival no es Cristina? ¿Qué puede pasar en ese escenario? En el año 89, Carlos Menem ganó por la economía. Recuerden que veníamos de un contexto hiperinflacionario a la salida del gobierno de Alfonsín, que incluso tuvo que dejar el mando algunos meses antes. En el año 95 ganó Menem de nuevo por la economía, porque había logrado la estabilidad del peso. En el año 1999, De la Rúa ganó, en parte por el desgaste del peronismo, pero también porque sostenía que no iba a modificar el régimen de convertibilidad, el régimen de 1 a 1. Y en ese momento ya se sospechaba que ya se dejaba entrever que Eduardo Duhalde tenía una idea de ir saliendo de ese esquema. Es decir, De la Rúa también ganó en buena medida por la economía. En el año 2003, Néstor Kirchner ganó porque era el garante de la continuidad del plan de Eduardo Duhalde, que el plan que había permitido salir de la crisis, de la explosión de la convertibilidad, bueno, con el ministro Roberto Labaña, entre otros, ¿no? En el año 2007, Cristina Fernández ganó por la economía, porque era un buen momento en ese momento de la Argentina. En el año 2011 también era un buen momento, por lo menos no era tan malo. Recién ahí empezaron a haber algunos ruidos, pero venía todavía un efecto positivo en la economía. En el año 2015, Mauricio Macri gana en parte por el desgaste que tuvo el gobierno anterior de 12 años, pero también porque pegaba en los puntos débiles del plan económico. Mencionaba justamente que la inflación era fácil de reducir y que la pobreza, bueno, tenía el objetivo de pobreza cero y que tenía el plan para ir llegando hasta esa meta. En estas elecciones de 2019, ¿volverá a pesar la frase ¿es la economía estúpido? ¿O habrá otras variables en juego, tal como apela el jefe de gabinete Marcos Peña? Por supuesto que todo eso todavía es bastante incierto, aunque está todo en juego. Digamos, podría ganar el discurso anticorrupción a la economía, lo cual sería una novedad. ¿Cómo pega todo eso en Bahía Blanca? La verdad es que ninguno lo va a decir en público, pero está claro que ni a los peronistas les gustaría tener a Cristina Fernández como punta de boleta, y los de Cambiemos se agarran bastante la cabeza con Mauricio Macri. De hecho, la mayoría, aunque no lo diga, prefería el desdoblamiento de las elecciones, ese proyecto que finalmente quedó de lado, porque en ese caso la locomotora hubiera sido María Eugenia Vidal, que sigue manteniendo niveles de adhesión y de imagen positiva muy altos, o por lo menos comparando con el resto de los dirigentes políticos. La opción de Vidal en lo alto de la boleta ya quedó descartada.
salvo que la gobernadora, en fin, hay algunos que creen que existe la posibilidad de que Mauricio Macri se corra y vaya viral. En este momento parece difícil que eso ocurra, estamos cada vez más cerca del cierre de listas, el cual se va a producir el 22 de junio. De todas maneras, todavía absolutamente todo es posible, incluso lo impensable. Nos encontramos en el próximo escenario político.